Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El factor humano. Cuando era niño, el bosque detrás de nuestra casa no era solo un lugar para jugar, era mi laboratorio personal, mi campo de pruebas, mi pequeño universo de descubrimientos y errores. Los pinos altos que parecían tocar el cielo, los arbustos de zarzamora llenos de espinas y las rocas cubiertas de musgo se convirtieron en mis primeras herramientas de aprendizaje. Aprendí lo que vivía en cada planta, en cada rincón de tierra húmeda, de la forma más difícil posible. No leía libros ni escuchaba advertencias, simplemente tomaba un palo y lo clavaba donde no debía, observaba lo que pasaba después y contaba con cada picadura, cada mordida, cada roncha que aparecía en mi piel como si fueran datos de un experimento. Recuerdo cómo las avispas salían disparadas de troncos huecos, formando nubes furiosas que vibraban en el aire antes de lanzarse sobre mí, o las veces que, al sacudir una rama, una lluvia de arañas descendían como si el bosque mismo quisiera defenderse. Incluso una vez, una pequeña serpiente se enroscó con velocidad en mi brazo y me mordió, solo para recordarme que yo no pertenecía ahí. Cada criatura, cada planta, cada error me enseñó algo distinto a través del dolor, y nunca olvidé ninguna de esas lecciones. El dolor se convirtió en un lenguaje que entendía perfectamente, una especie de maestro silencioso que siempre está dispuesto a corregirme. Con el tiempo, crecí, y el bosque dejó de ser suficiente. Mis preguntas comenzaron a apuntar hacia cosas más grandes, más complejas. Cambié los palos por herramientas y los troncos por máquinas. No era el niño más inteligente, eso lo sabía muy bien, pero tenía algo que compensaba esa falta, una terquedad inquebrantable. Probaba metales contra circuitos, voltajes contra mi propio instinto, teorías a medio formar contra la realidad. Y como era de esperarse, rompía muchas cosas en el proceso, electrodomésticos, herramientas y cualquier cosa que pudiera desmontar. Incluso llegué a destruir por completo la podadora de un vecino. Mi madre reaccionaba con furia cada vez que llegaba una nueva factura de reparación y me perseguía por la casa para darme mi merecido. Mi padre, en cambio, siempre reaccionaba de la misma forma, con un simple gesto de indiferencia y su frase de siempre, como si fuera una ley universal. Con el tiempo, entendí que para mí las manos ociosas eran peligrosas. No sabía quedarme quieto. Tenía que desarmar cosas, ver cómo funcionaban e intentar mejorarlas, o al menos transformarlas en algo distinto. A veces, los resultados eran sorprendentes. Otras veces, eran desastrosos. Pequeñas explosiones, chispas eléctricas que iluminaban la habitación, el olor penetrante del ozono mezclado con plástico quemado, todo eso formaba parte del proceso, y aunque a veces dolía, el dolor ya no era algo nuevo para mí, era casi algo familiar. Entre todos mis experimentos, mi mayor creación fue un robot al que llamé Patch. No era elegante ni sofisticado como los androides que aparecen en los videos hoy en día. Era más bien una mezcla caótica de piezas recicladas, placas de metal de distintos orígenes, extremidades que no coincidían entre sí y cables expuestos que parecían una maraña sin sentido. Pero funcionaba, y no solo eso, funcionaba bien. Volqué todo lo que sabía sobre programación en su núcleo, todo lo que había aprendido a base de errores. En ese entonces, más joven y con una mezcla extraña de orgullo y resentimiento, le di una instrucción muy específica: corregirme en todo, absolutamente en todo. Cada idea tonta, cada cálculo mal hecho, cada teoría absurda sobre cómo funcionaba el universo. Patch se encargaba de señalarlo. Nunca dejaba pasar un solo error. Al principio, era frustrante e incluso irritante, pero con el tiempo me di cuenta de que lo necesitaba. De alguna forma extraña, terminé apreciando esa personalidad suya tan directa y un poco sarcástica. Para cuando tenía 14 años, ya había acumulado suficientes multas, advertencias académicas y daños materiales como para agotar la paciencia de mis padres. Fue entonces cuando decidieron que la escuela tradicional ya no era una opción para mí. No los culpo. Las consecuencias de mis acciones eran demasiado evidentes. Así fue como terminé trabajando como conserje en un pequeño y olvidado puerto espacial, en el borde del sistema. Y aunque en ese momento parecía un castigo,
terminó siendo la mejor oportunidad de mi vida. El puerto no tenía nada de glamuroso, pero lo que otros consideraban basura, para mí era un verdadero tesoro. Naves de distintas especies llegaban y se iban constantemente, dejando atrás tecnología rota, componentes obsoletos y dispositivos alienígenas que ya no servían en mundos más avanzados. Cada turno era como abrir un regalo inesperado. Patch y yo hacíamos nuestro trabajo en tiempo récord. Sus brazos articulados y su estructura robusta le permitían mover grandes cantidades de chatarra sin esfuerzo. Eso me dejaba horas libres para explorar todo lo demás que descartaban. Y siempre, sin falta, Patch tenía algo que decir al respecto. Sus comentarios, aunque críticos, se volvieron parte esencial de mi proceso. Nunca eliminé esa parte de él. En el fondo, sabía que me hacía mejor. Trabajaba duro, mantenía un buen historial y hacía preguntas constantemente. No importaba si era un capitán, un ingeniero o un transportista veterano. Si alguien sabía algo que yo no supiera, yo quería aprenderlo. Me interesaban los motores de salto, las armonías de curvatura, la modulación de escudos también. Cualquier cosa que ampliara mi entendimiento. Muchos me ignoraban, otros se burlaban, pero algunos pocos se tomaban el tiempo de responder, sorprendidos de que alguien como yo pudiera seguirles el ritmo. A los 17 años ya había obtenido varias certificaciones importantes: manejo de materiales peligrosos, seguridad radiológica, operaciones en gravedad cero, entre muchas otras. Mis padres no podían creerlo. Había pagado la mayoría de mis deudas, había dejado de causar problemas y por primera vez parecía tener un futuro real fuera del planeta. Aún así, nunca lograron aceptar a Patch. Para ellos, seguía siendo poco más que un montón de chatarra con mala actitud. El día que cumplí 18 años, estaba limpiando la bahía principal de aterrizaje cuando alguien cambió el rumbo de mi vida. Una capitana comerciante conocida por recorrer grandes distancias transportando materiales raros y mercancías exóticas, se detuvo a observarnos mientras trabajábamos. Vio cómo Patch movía cargas pesadas con facilidad, como si no significaran nada para él. Y luego centró su atención en mí. Y a partir de ese momento, todo cambió. Se me presentó la oportunidad que había estado esperando, sin siquiera saberlo: una salida, una puerta abierta hacia algo mucho más grande que todo lo que había conocido hasta entonces. No dudé, no tenía motivos para hacerlo. Ese día marcó el inicio de mi verdadera educación. El bosque me había enseñado sobre el dolor, el puerto espacial me enseñó sobre el hambre de conocimiento, pero ahora la galaxia entera estaba frente a mí, lista para enseñarme hasta dónde podía llegar alguien como yo, alguien incapaz de quedarse quieto, con una llave inglesa en la mano y un robot sarcástico a su lado. Y lo único que podía pensar era en lo mucho que quería empezar de nuevo a romper cosas. Claro, pero esta vez en una escala mucho mayor. Lo que no entendía en ese momento era que subir a esa nave no solo significaba alejarme más de mi planeta, significaba dejar atrás la versión de mí mismo que solo sabía reaccionar, romper y aprender a golpes. No dejé de hacerlo del todo, pero por primera vez empecé a hacerlo con dirección. La nave era todo lo que había imaginado y más. No era solo una máquina, era un sistema vivo, complejo y exigente. Cada cubierta tenía su propio ritmo, cada componente su propio lenguaje. Al principio, me sentía como en el bosque otra vez, pequeño, rodeado de cosas que podían lastimarme si no aprendía rápido. Y créanme, aprendí rápido. Los primeros días fueron una mezcla de errores constantes y descubrimientos acelerados. Intenté entender los sistemas de propulsión, pero terminé provocando una sobrecarga menor que dejó sin energía una sección completa durante unos minutos. No fue grave, pero fue suficiente para dejar claro que ya no estaba jugando con electrodomésticos viejos. Aquí, cada error tenía consecuencias reales. Patch, como siempre, no me dejó olvidar ni uno solo de esos fallos. Sin embargo, algo cambió en mí en ese entorno. Ya no experimentaba por pura impulsividad. Ahora había responsabilidad. Había una tripulación, una nave, una ruta que mantener. Por primera vez, mis errores no solo me afectaban a mí. Con el tiempo, empecé a encontrar mi lugar. La capitana no me trataba como a un simple conserje, ni siquiera como a un aprendiz. Me observaba y evaluaba cada cosa que hacía.
Me daba acceso limitado a ciertos sistemas, lo suficiente para poder probarme sin poner en riesgo toda la nave. Era una forma de enseñanza dura, pero efectiva. Y créanme, de verdad funcionó. Comencé a encargarme de tareas más complejas. Por ejemplo, mantenimiento de sistemas secundarios, calibración de sensores, reparación de módulos dañados tras viajes largos, y Patch se volvió indispensable. Su capacidad para cargar, analizar y ejecutar tareas en paralelo hacía que juntos fuéramos más eficientes que muchos de los droides comerciales de la nave. Pero no todo era trabajo rutinario. La galaxia resultó ser un lugar mucho más impredecible de lo que había imaginado. Recuerdo una de las primeras veces que realmente entendí eso. Habíamos aterrizado en una estación minera en el borde de un sistema inestable. El lugar estaba medio abandonado, con estructuras corroídas y sistemas fallando constantemente. La misión era simple: recoger un cargamento y salir de allí. Nada es simple en la práctica. Un fallo en los sistemas de contención liberó una fuga de radiación en uno de los niveles inferiores. No era letal de inmediato, pero sí lo suficientemente peligroso como para obligarnos a evacuar. Sin pensarlo demasiado, terminé bajando con Patch para ayudar a estabilizar los sistemas. Era como volver al bosque, pero esta vez el enemigo era invisible. Cada segundo contaba. El calor, las alarmas, los indicadores disparándose. Todo era caos. Pero en medio de eso, algo dentro de mí se alineó. Recordé cada error pasado, cada descarga, cada explosión, cada lección aprendida a la mala. Y por primera vez, todo ese conocimiento disperso se convirtió en acción precisa. Logramos contener la fuga el tiempo suficiente para que el resto pudiera asegurar el cargamento y evacuar. Cuando regresamos a la nave, supe que algo había cambiado. No fue un momento de celebración ni nada parecido, fue más bien una comprensión silenciosa. Ya no era solo alguien que rompía cosas para aprender, ahora podía arreglarlas cuando realmente importaba. Eso fue solo el inicio. Hubo viajes donde atravesamos tormentas espaciales que hacían crujir el casco como si fuera a romperse. Hubo encuentros con tecnologías que desafiaban todo lo que creía entender, dispositivos que parecían más vivos que mecánicos. Incluso hubo situaciones donde la línea entre supervivencia y fracaso se volvía peligrosamente delgada. En una ocasión, un fallo en el sistema de navegación durante un salto nos dejó varados en una zona sin rutas claras, sin referencias, sin comunicación estable, con recursos limitados. Fue uno de esos momentos donde el miedo no se siente como pánico, sino como una presión constante en el pecho. Ahí fue donde más aprendí de Patch. Analizamos sistemas, reconstruimos rutas posibles, improvisamos soluciones con piezas que nunca fueron diseñadas para trabajar juntas. Fue un proceso largo, agotador y lleno de intentos fallidos, pero eventualmente encontramos una salida. Y esa sensación, esa mezcla de agotamiento y logro, era adictiva. Con el paso del tiempo, la nave dejó de ser un lugar desconocido y se convirtió en un hogar. La tripulación en una especie de familia extraña pero funcional. Y yo dejé de ser el chico problemático del planeta olvidado. No me convertí en un genio de la noche a la mañana. Seguía cometiendo errores, seguía rompiendo cosas. La diferencia era que ahora entendía por qué ocurrían y cómo solucionarlas. Mirando atrás, es fácil ver el hilo que conecta todo. El bosque me enseñó a no temerle al dolor. Las máquinas me enseñaron a no temerle al error. El puerto espacial me enseñó a no dejar pasar oportunidades, pero la nave me enseñó quién podía llegar a ser. Subir a ella fue sin duda la mejor decisión de mi vida, porque en algún punto entre chispas, metal, vacío y estrellas, dejé de ser un problema que necesitaba solución y me convertí en alguien capaz de resolver los problemas. Si te gustó la historia, me ayudarías demasiado comentándola, no importa que comentes, compartiéndola y reaccionando a ella. Además, si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, te lo agradecería muchísimo. Volviéndote un miembro, me ayudas a seguirles trayendo contenido más seguido. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos.
Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible, no solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias, en especial a los que ya llevan más de un año conmigo en este estanque de renacuajos.